buena gente, soy Tony, bienvenidos una vez más a Cine por los Codos y hoy os voy a hablar del gran estreno de la semana como es Destino Final 6 Lazos de Sangre, Bloodlines en inglés. Bueno, como el nombre indica, es la sexta entrega de esta franquicia, hace mucho tiempo que no nos viene a visitar esta muerte y voy a contar un poco por encima, sin spoilers, lo que me parece la película para luego hacer rápidamente un ranking de toda la saga. Digo rápidamente porque acabo de grabar un vídeo de 18 minutos cubriéndolo todo y irónicamente el sonido se ha muerto, entonces no he grabado para nada, así que voy a ser muy breve. Sexta entrega. Va pues un poco lo de siempre, la muerte, que tiene un diseño, que tiene una serie de cadena de víctimas, algunos lo esquivan y luego pues va por ellos. En esta ocasión es un poco distinto, puesto que empezamos con probablemente el mejor inicio de todas las matanzas de la historia de Destino Final, absolutamente brillante, además nos da a entender que podía haber un Destino Final retro que me habría encantado. Si habéis visto el teaser o el trailer veréis que no va por ahí, pero habría sido muy guay, pero ese comienzo es descomunal, con diferencia el mejor, y además estaba ya como muy subido en plan, vamos a tener algo chulo aquí. Es lo mejor de la película, pero la película no está mal. Lo que vamos viendo es que a raíz de ese comienzo vemos como la muerte acecha en este caso a una familia. No es un grupo de amigos como en la uno por ejemplo, ni es un grupo de extraños como en la 2, sino que es una familia y como a base de ese engaño al principio va afectando a toda la familia y un poco consecuentemente a todo el universo Destino Final. Responde a muchas preguntas que nos podían quedar con las otras entregas. También es verdad que abre algunas vías de preguntas, pero claro, si esto gana hay que seguir. Y luego tenemos también el único constante o casi constante en la saga, que es Tony Todd, hasta él esquivó la cuarta, donde entendemos a realmente, ya no solo a entender el personaje, a ver qué coño es, porque hasta ahora ha sido el del morgue que dice cosas macabras, y ahora entendemos un porqué, un poco la pieza que él forma de todo el puzzle. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Le da un toque diferente el hecho de que sean familia, eso le da un toque un poquito más trágico, pero tampoco estamos hablando de lloreras ni nada por el estilo. Pero también al investigar eso, al indagar en esas relaciones, esos lazos de sangre, lo que hace es que las muertes estén un poco más separadas que en las otras entregas. Ahora, cuando llegan, son enormes. Hay una en concreto, solo voy a decir tatuaje, que es brillante. La sala entera no estaba muy llena, también es verdad, pero la sala constantemente estaba, buenas reacciones por parte de todo el mundo, salvo el que tiene delante que le dio por WhatsAppear y charlar con los colegas durante toda la película, porque la gente ahora es así. Pero la verdad es que me lo he pasado muy, muy bien. Hay muertes muy sangrientas y, como digo, nos cierra bastantes cosas de las otras entregas. Con lo cual yo la he disfrutado, la volvería a ver sin ningún problema. Y ahora mi ranking, a ver dónde ha quedado en el ranking. Bueno, pues como le he dicho antes, creo que no es ninguna sorpresa para nadie que se acuerde de todas. La peor, pero vamos, de aquí a Lima es la cuarta, Destino Final 3D, con eso ya os lo digo todo. Yo creo que cualquier saga, cualquier franquicia de terror, cuando tienen una que es 3D es porque ya se han quedado sin ideas y jugamos a, vamos a hacer que cosas vayan a la cámara, horrendas. Tiburón 3D, es horrendísima, prefiero la cuarta, la Tiburón, la venganza. Bien, este de 3D se salva un poquito porque el listón tampoco está muy alto, pero no está mal. Y lo que chirría precisamente son esos momentos de 3D. Amityville 3D es horrenda, pesadilla al final la muerte de Freddy. O sea, cuando ya meten el 3D es porque ya... Y aquí pasa lo mismo. Creo que la cuarta solo existe para tener cosas que salen hacia la pantalla, los personajes totalmente inmemorables. La matanza inicial que arranca todo es insulsa. La única cosa que destacaría, si acaso, es el que muere en la piscina. Bueno, spoilers a partir de aquí para las demás, ¿vale? El que muere en la piscina donde pues el bombo, no sé lo que es, que pero le saca todas las tipas por el culo en la piscina. Eso mola. Hasta tenemos un refrito de una muerte de la primera parte. No tiene originalidad, no tiene nada nuevo que aportar, completamente olvidable y bastante aburrida. Así que muy por debajo de todas está la 4. Después de esa yo podría... Y aquí ya el nivel, hay un salto de nivel, ¿vale? Pero creo que después de esa pondría la 3,
Sí que es verdad que yo personalmente, que le tengo algo de pánico a los parques de atracciones, o al menos respeto ese comienzo en la montaña rusa, está guay. Tenemos de prota a Mary Elizabeth Winstead, que no era conocida todavía, pero creo que es posiblemente de todos los que han protagonizado la que ha llegado a tener mejor carrera. Y tiene una de las mejores muertes de la saga, como es el de las camas bronceadoras, que es muy sádica esa escena. Y además esa transición de las dos tías ardiéndose vivas a las dos ataúdes está muy guay. Pero luego tenemos el personaje de Ian, ese emo gótico que al final se desquicia en el tercer acto, que para mí ya empieza a perder interés, no me termina de molar, pero no está mal. Así que ahí pongo la 3. Creo que en cuarto lugar pondría la 5, que para empezar, ese comienzo en el puente es uno de los mejores comienzos de toda la saga, está fenomenal, muerte tras muerte, tenemos un montón de muertes muy chulas, si acaso algunas precipitadas, pero la muerte en el gimnasio es brutal, la del oculista, como alguien además que lleva gafas y todo eso, y además que me disloqué el ojo pensando que estaba sacando una lentilla y resulta que se me había caído la lentilla y me estaba sacando el ojo. Y por eso ahora siempre llevo gafas, pues esa escena me da mucho respeto y hay que decirlo, lo siento, pero uno está hecho de carne y Olivia, que sufre esa muerte, es la más atractiva de todas las películas para mí. Bueno, bueno. Y luego, además, lo que hace elevar a la 5 es esa cosa de que estás toda la película preguntándote ¿y cómo es que nadie está mencionando las otras muertes? Me está pasando lo mismo otra vez y nadie dice, oye, por cierto, hace unos años tal. Y ese golpe final, cuando los dos que sobreviven. Otra cosa que le hace perder puntos es el hecho de esa regla de si matas a alguien, puedes seguir vivo. Y tenemos esa especie de uno del grupo que es como una fotocopia de Tom Cruise que se vuelve loco. Para mí eso ya pierde un poco el interés, pero luego los dos que se salvan, los protas, pues claro, al final todos contentos, deciden cogerse un avión a París. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando oyen un barullo, se gira el prota y ve que hay unos chicos peleándose y son los chicos de la primera y te das cuenta de que todo esto ha ocurrido antes de la primera parte y por eso no ha habido mención a las otras y entonces sabes 100% que nuestra pareja protagonista la va a palmar. Además luego hay un gag final que lo remata y la verdad es que la 5 está muy muy bien, muy bien. Entonces, en tercer lugar pongo esta, la 6. Simplemente si fuese solo todo como el inicio sería la uno de cabeza, pero de cabeza. Lo que pasa es que el fallo que le encuentro es sí, que las muertes son un poco estiradas, o las pausas entre muertes son un poco estiradas y quizás por eso pierde puntos. En segundo lugar pongo la primera, la OG, porque sí que es verdad que nos llegó esa película en un momento donde el cine de terror estaba empezando a bajar un poquito. Recordemos que en el 96 tuvimos la primera de Scream, que revitalizó todo, nos dio una manera nueva de ver los slashers, que tuvieron otro boom, sé lo que hicisteis el último verano, etcétera, etcétera, pero claro, hasta eso empezó ya a perder, ya teníamos cosas como leyenda urbana, que realmente no aportaba gran cosa, y de repente tenemos esta cosa fresca, donde es un slasher, pero el asesino, digamos, es la muerte misma, que es una cosa muy interesante a contemplar y ver cómo no podemos engañar a la muerte. Creo que lo que hace esta saga muy bien, y todo empieza obviamente con la primera, es, por un lado, alimentar nuestra propia paranoia, pero a la vez también esa parte sádica de ver cómo van muriendo sabiendo que nos va a llegar a todos. O sea, yo creo que es casi, casi seguro de que Jason no nos va a matar ninguno, pero la muerte nos va a llegar a todos y eso asienta muy bien las reglas. Quizás lo que pasa con esa primera parte es que las muertes en sí no son tan rebuscadas como las otras. Hay un par, la primera muerte de todas, la de Todd, en el cuarto de baño, no sé si se va a electrocutar, si se va a resbalar, eso promete un poquito. Luego la muerte de la profesora es ya bastante asentando las reglas de las muertes posteriores. En ese sentido creo que es un poco como So. De hecho, la amiga con la que fui a ver esta, cuando salimos empezamos a hablar de So y ella, ay, yo no veo esas cosas, no me gusta ver torturas y tal. Le dije, mírate la primera, es otro rollo. Luego a partir de la 2 ya asentamos las normas de cómo van a ser las demás, pero la primera es otro rollo. Y creo que en este sentido Destino Final uno es una versión muy básica, es como la versión beta de lo que vamos a tener después. Pero asienta muy bien como base. Y luego tenemos ahí una de mis
muertes favoritas de la historia del cine. Lo que pasa es que ha quedado tan homenajeada o parodiada a posteriori que ya no tiene el mismo impacto que es la muerte del autobús. Yo la vi en un pase de prensa en Escocia con un montón de críticos muy curtidos en cine de terror como yo, que todos sabíamos el ritmo y va, y tensión, susto, tensión, por aquí, pam. Y lo del autobús no lo vimos venir ninguno. Sabíamos que había algo de un autobús, pero tan así, pum, tan de repente todos los críticos de la sala, muy cínicos ellos, todos saltamos, gritamos, yo incluido. Y como yo trabajaba en el cine, lo que empecé a hacer era, cada vez que empezaba una sesión, yo sabía exactamente qué hora iba a ver la escena del autobús y me metía en la sala para ver la reacción. Y en cada pase fue lo mismo. Salto y luego todo el mundo riéndose. Y de hecho, si ves la película justo después del autobús, hay un paneo en la habitación de Alex, de Devon Sawa, el prota, que lo tuvo que meter el director porque todo el mundo se perdía en los pases de prueba, perdían la información que se daba en esa escena porque se seguían riendo después de lo del bus. Entonces ahí es donde me di cuenta de que hay un vínculo muy fuerte entre el cine de terror o el terror en general y la comedia. Es decir, te están contando una historia que vas por un camino y de repente, ¡fum! Esquinazo, si es terror, te asustas y luego te ríes para aliviar la tensión. Y si es comedia, es algo más light y te ríes también para aliviar la tensión. Y me pareció muy interesante. Y por ese motivo pongo la original en la 2, no la pongo en la uno porque para mí la número uno siempre va a ser, bueno, a ver, veremos lo que nos trae el futuro, pero la Destino Final 2 me parece una delicia. Esa muerte múltiple al principio en la autopista me parece brutal en todos los sentidos, como mucha gente. Yo ahora cuando conduzco en carretera y me encuentro detrás de un camión con un montón de troncos de árbol, me cago vivo por esa película. Y creo que además es súper ágil, hay un montón de muertes, mega hardcore, tenemos mucho juego de de esto que toca esto, afecta al otro, los Rube Goldberg. Tum, 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 tum. Y tenemos la escena del dentista, que recuerda mucho luego a la escena del oculista, que está fenomenal. Tenemos ese triple casi en el accidente de coche por la mitad de la película. De hecho, Rory, que es una de las muertes más recordadas de la saga, tiene un momento para mí un poco triste, un poco emotivo dentro de la saga, cuando le dice a la protagonista Kimberly que le da sus llaves, dice como, sé que me voy a morir, por favor vete a mi casa, esconde mis drogas, mi pornografía, para que mi madre no se entere de la vida que he llevado. Y luego su muerte es casi al instante. De hecho, me encontré con Jonathan Cherry, que lo puedes ver aquí. Me lo encontré en Sitges este año y le dije, digo, sabes que tu destino final es la mejor de todas, ¿no? Dice, hombre, claro, dice, es que es súper divertida. Digo, sí. Lo que pasa es que luego me puso a prueba porque digo, a ver, obviamente la gente no va a ir a él a decirle que le gustó más la 4 por ejemplo. Van a decir que le gustó más la 2 o no le van a decir nada. Yo creo que me quiso poner a prueba porque dice, ¿sabes que también hice House of the Dead? Y yo, ujú, ujú. Y dice, no, no, sí, yo sé que es una mierda, para ver si me estás besando el culo, lo dices en serio. Bueno, pues lo digo en serio. Y sí, House of the Dead es una puta mierda. Tío muy majo. Entonces, pues eso es un poco mi ranking. 4 muy por debajo, luego la 3 la 5 la 6 la uno y la 2. Ese es mi ranking de destino final. Y yo, pues sí, os diría de ir a verla. Hace mucho tiempo que no hemos tenido la muerte en ese sentido. Es un buen homenaje a Tony Todd, que también, pues casi, bueno, no quiero entrar en detalles, pero ya lo veréis cuando lo veáis. Y con eso pues ya está. Yo soy Tony, esto es Cine por los Codos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale a me gusta, dale a suscribir, dale a la campanita a ver si subimos ya. Hay algunos nuevos a la familia. Bienvenidos, gracias por venir. Y comentar, compartir y... A ver, os podéis esconder de la muerte y no vivir o vivir y ya sabiendo que la muerte os va a llegar en algún momento. Yo creo que escojo vivir un poco. Y con eso me verá. Por lo que digo, te quiero mucho. Chao, chao.